Para el ejemplo de enrutamiento estático vamos a estar configurando la siguiente red, que consta de dos redes LAN, que vendrían siendo la color naranja y la color azul, con el ID de red 192.168.1.0 y el ID de red 192.168.3.0. Para poder interconectarlas vamos a hacer uso de dos redes punto a punto, que estaremos utilizando tres routers, y los ID de red 10.0.0.0 y 10.0.0.4, con el CIDR30 respectivamente. Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo? Que las computadoras de la red naranja puedan comunicarse con la red azul y viceversa. Por lo tanto, vamos a dar inicio. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es definir los ID de host en las interfaces de las redes punto a punto y el default gateway de las redes LAN. En este caso vamos a determinar eso primero. Entonces yo voy a anotarlas por acá. En primer lugar, voy a establecer que el default gateway para la red naranja va a ser el ID host punto 1. De igual manera lo voy a hacer para la red azul. Ahora, para la red verde, que es punto a punto, pues solo tenemos dos hosts disponibles para utilizar. Por lo tanto, aquí voy a utilizar el ID de host.1 en esta interfaz del router 0 y voy a utilizar el ID de host.2 en esta interfaz del router 1. Como en la siguiente red tenemos un ID de red 10.0.0.0.4, pues el primer host disponible vendría siendo el punto 5. Por lo tanto, ese es el que voy a utilizar acá. Y como solo son dos hosts disponibles, el único que me queda disponible es punto 6, por lo tanto lo voy a utilizar acá. Perfecto. Una vez ya definí cuáles van a ser los IDs de host de cada una de las interfaces de nuestros routers, lo que sigue es habilitar y configurar cada una de estas interfaces de los routers. Bien, entonces vamos a hacer eso. Vamos a entrar al router 0, vamos a entrar a la CLI y vamos a ejecutar los siguientes comandos. Primero vamos a entrar al modo de configuración privilegiado. Bien, una vez que estamos dentro, vamos a entrar a la interfaz que queremos configurar. En este caso la interfaz es la Gigabit Ethernet 00. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer? En primer lugar voy a asignarle una dirección IP. Por lo tanto, como yo sé que el ID de host es el punto 1 y el ID de red es el de acá, ya sé cuál va a ser el default gateway. Por lo tanto, vamos a ejecutar el comando IP address y la IP que vamos a asignar, en este caso sería 192.168.1.1, seguido de la máscara de subred, en este caso el CIDR es 24, por lo tanto la máscara es 255.255.255.0. También ejecutamos el comando no shutdown para habilitar la interfaz, guardamos los cambios y salimos. Ahora vamos a configurar la interfaz Gigabit Ethernet 01 del mismo router, por lo tanto vamos a entrar a esa interfaz 01. Perfecto. Aquí lo que vamos a hacer es establecer la IP correspondiente. En este caso yo sé que el ID de host es el punto 1, por lo tanto la IP vendría siendo IP address 10.0.0.1 y la máscara en este caso para el CDR30 es 255.255.255.252. Ejecuto el comando no shutdown y guardo los cambios. De momento ya tengo configurado las dos interfaces de este router. Me voy a pasar al siguiente router. Muy bien. Vamos a ejecutar prácticamente lo mismo. En este caso vamos a iniciar configurando la interfaz Gigabit Ethernet 00. Entramos al modo de configuración, entramos a la interfaz y asignamos una IP. En este caso yo sé que la IP vendría siendo entonces la IP 10.0.0. Y como yo sé que aquí el ID host es 2, la IP sería la punto 2. Y la máscara vendría siendo exactamente la misma, 255.255.255.252. Ejecuto no shutdown para habilitar la interfaz, guardo los cambios y salgo de esta interfaz. Ahora voy a entrar a la siguiente interfaz que vendría siendo la Gigabit Ethernet 01. Interface Gigabit Ethernet 01. Le asignamos una IP, en este caso yo sé que es la que termina en 5, entonces coloco IP address 10.0.0.5 y la máscara sigue siendo la misma porque es el CIDR30, 255.255.252. Guardo los cambios, ejecuto el no shutdown para habilitar la interfaz, guardo los cambios y me salgo. Entro a la siguiente interfaz, bueno, en este caso es en el otro router, que vendría siendo el router 2. Entonces, entro al modo de configuración y entro a la interfaz, en este caso es la interfaz Gigabit Ethernet 00. Asignamos la IP, en este caso yo sé que es la que termina en el punto 6, el ID host punto 6, entonces sería IP address 10.0.0.6, 255.255.255.252. Ejecuto no shutdown para habilitar la interfaz y guardo los cambios.
Me salgo de esta interfaz y entro a la siguiente, que vendría siendo la Gigabit Ethernet 01. Interface Gigabit Ethernet 01 y asignamos una IP. En este caso yo sé que va a ser el default gateway para la red azul. En este caso sería entonces la IP address 192.168.3.1 255.255.0. ¿Por qué? Porque es un CIDR24. En este caso, cuando nosotros asignamos un default gateway a una red, no necesariamente tiene que ser siempre la .1. Por lo general sí, pero podríamos usar cualquier otro valor siempre y cuando lo documentemos bien para que todos lo sepan y lo puedan configurar en sus equipos. Bien, en este caso habilitamos la interfaz con el no shutdown y guardamos cambios. Perfecto. Como ya habilitamos, como ya guardamos los cambios y ya tenemos todas las interfaces configuradas, pues vamos a proceder a revisar cuáles son las rutas de cada router. En este caso no hemos configurado ninguna ruta. Vamos a ver cuál es el alcance de cada router con el comando show IP route. Bien, como podemos darnos cuenta, tenemos varias rutas por defecto, en este caso detectadas en automático por el router. Si nos damos cuenta, este router, que es el router 0, detecta la red naranja, que es la 192.168.1.0 y la 10.0.0.0. Como podemos ver acá, también detecta en qué interfaz está directamente conectada. ¿Cuál es el problema? Que este router no sabe cómo llegar a la red rosada y a la red azul. Por lo tanto, ahí es donde necesitamos crear las interfaces, las rutas estáticas. Entonces vamos a proceder a configurar ello. Para hacerlo, vamos a entrar de nuevo al modo de configuración privilegiado con Configure Terminal y vamos a entrar, vamos a crear la primera ruta. Para crear una ruta estática vamos a utilizar el comando IP route seguido del ID de red al cual queremos llegar. En este caso, a mí me interesa llegar a la red azul. Por lo tanto, el ID de red de la red azul sería 192.168.3.0. También debo especificar la máscara de subred. En este caso es 255.255.255.0. Y finalmente, para que la ruta estática se pueda ser configurada, debemos especificar un next hop, es decir, un siguiente salto o una interfaz de salida. Lo más recomendable es configurar un siguiente salto, es decir, un next hop que vendría siendo la IP siguiente. En este caso, si nosotros nos encontramos en este router, la siguiente IP para llegar a otra red vendría siendo la IP de la interfaz del siguiente router, que vendría siendo 10.0.0.2. Entonces lo vamos a configurar 10.0.0.2. De igual manera, pues es importante también asignar una ruta estática en este ejemplo para que el router 0 sepa cómo llegar también a la red rosada, no solo a la red azul. Entonces vamos a crear una segunda ruta estática que vendría siendo IP route 192, perdón, 10.0.0.4 con la máscara 255.255.255.252 y el siguiente salto para llegar de igual manera sería la misma interfaz, ¿verdad? Que sería 10.0.0.2. Recordemos, el siguiente salto va a ser la siguiente IP para avanzar al siguiente dispositivo. Por lo tanto, si estamos acá, la siguiente IP es la que se encuentra en esta interfaz. Por esa razón es que yo utilicé la IP 10.0.0.2. Muy bien, en este caso, pues, si ahora ejecutamos el comando show IP route, nos damos cuenta que hay ciertas IPs que tienen una letra S. Esto quiere decir que son rutas estáticas. Bien, y si nos damos cuenta, también la ruta nos dice que para llegar a la red 10.0.0.0.4 debemos hacerlo vía la IP 10.0.0.2. De igual manera, para llegar a la red 192.168.3.0/24 debemos hacerlo por medio de esa misma IP. Por lo tanto, de momento vamos bien. ¿Qué es lo que sigue? Configurar el router 1. ¿Por qué? Porque el router 1 tampoco sabe cómo llegar a la red azul. El router 1, en este caso, si vemos el comando show IP route, solo conoce la red verde y la red rosada. Por lo tanto, va a ser necesario configurar rutas estáticas. Si nos damos cuenta, solo tiene conocimiento de esta red. Entonces, vamos a configurar una ruta estática para que este router sepa cómo llegar a la red azul, que es la 192.168.3.0, así como una ruta estática para que este router sepa cómo llegar a la red 192.168.1.0. Bien, entramos al modo de configuración privilegiado y ejecutamos IP route 192.168.3.0 255.255.255.0 por medio del next hop. ¿Cuál sería el siguiente salto? En este caso, el siguiente salto vendría siendo la IP 10.0.0.6. ¿Por qué? Porque nos ubicamos acá. Y la siguiente IP para llegar a la red azul sería la
10.0.6. Entonces vamos a colocar esa IP que sería 10.0.0.6 y vamos a crear otra ruta estática, pero en este caso es para llegar a la red naranja. En este caso la IP sería, bueno, la red sería la .1 acá y la IP sería la .1. Guardamos cambios, salimos y finalmente nos queda configurar únicamente el router 2. Como podremos intuir, el router 2 va a reconocer que tiene directamente conectada la red azul y la red rosada. Sin embargo, no va a saber cómo llegar a la red verde y a la red naranja. Por lo tanto, vamos a tener que crear esas dos rutas estáticas. Para ello, vamos a ejecutar los comandos configure terminal. Muy bien, luego ejecutamos el comando iproute y el ID de red al cual queremos llegar. En este caso, la red naranja es la 192.168.1.0. La máscara de software sería 255.255.255.0 y debemos especificar el NetHub. En este caso hay otra forma también de configurar rutas estáticas, que es por medio de la interfaz de salida. Entonces vamos a hacer una prueba para configurar una ruta estática con interfaz de salida. Cabe destacar que cuando configuramos rutas estáticas con interfaz de salida, debemos asegurarnos de que esa conexión sea punto a punto, es decir, que solo sea un enlace que tenga dos dispositivos conectados únicamente, para evitar errores. Entonces, en este caso, yo me encuentro en el router 2. Entonces, si yo quiero llegar a la red naranja desde el router 2, la interfaz por la cual deben salir los paquetes debe ser la interfaz Gigabit Ethernet 00. Entonces, eso es lo que voy a especificar acá. Y eso es a lo que se le conoce como interfaz de salida. Como podemos ver acá, el router nos da una advertencia que dice que una ruta por defecto sin un gateway, si no es punto a punto, podría impactar el rendimiento. En este caso, pues nosotros sí sabemos que es punto a punto, entonces no nos afecta, pero si no llegara a ser punto a punto, lo que podría causar es que, bueno, lo que va a suceder es que va a requerir de ejecutar reconocimiento por medio de paquetes ARP, lo cual va a hacer que la red tarde más en enviar paquetes y va a afectar el rendimiento de la red. En este caso no hay problema porque si es punto a punto, el tráfico que salga por acá pues va a llegar acá, no hay pierde, ¿verdad? Entonces, guardamos cambios y bueno, en este caso también podríamos configurar otra ruta estática que es para llegar a la red verde, que sería la 10.0.0.0. Entonces vamos a hacerla de igual manera con una interfaz de salida que viene siendo la misma interfaz. Entonces vamos a ejecutar el comando iproute y nosotros queremos llegar a la red verde, que es la 10.0.0.0. En este caso sería 10.0.0.0.0 y su máscara sería 255.255.255.252. Finalmente debemos especificar el NetHub o interfaz de salida. En este caso voy a configurar interfaz de salida. Nuevamente voy a especificar que sea la interfaz Gigabit Ethernet 00. Me da nuevamente la advertencia, guardo los cambios y vamos a hacer pruebas de conectividad. En este caso primero vamos a asignar IPs a los dispositivos. En este caso voy a asignar la IP 192.168.1.2, 192.168.1.2. Y por supuesto que el default gateway debe ser el que configure en el router. En este caso sería el punto 1. Entonces yo coloco aquí punto 1. De igual manera configuro esta computadora. Yo sé que aquí la red es la 3. Y su default gateway por ende aquí también es el punto 1. Bien, ahora vamos a hacer pruebas de conectividad enviando paquetes ICMP. Vamos a enviar un paquete de acá a acá. Y vamos a ejecutarlo para ver si funciona. Como podemos ver acá, el paquete funciona, es enviado. Si lo vemos en el modo simulación, vemos que los paquetes viajan a través de los routers y regresan. Completando así el ping. Esto nos demuestra que hemos configurado correctamente las rutas estáticas, tanto por medio de la utilización de Next Hubs o interfaces de salida. Esto sería todo por este ejemplo. Muchas gracias.